¿Cómo hacer un pantallazo de la pantalla de mi computador? Bueno, yo sé dos formas de hacerlo. Una, que es tomar toda la pantalla, una captura de toda la pantalla del computador. Y otra, de una captura de un pedazo específico de la pantalla. En este video les mostraré las dos formas de hacer un pantallazo en nuestro PC. Bien, aquí estamos viendo la pantalla del computador y digamos que queremos enviar la captura de toda esta pantalla. Entonces simplemente vamos a ubicar la tecla IMPAN o imprimir pantalla que está por aquí. Pantalla. Entonces si oprimimos esa tecla, solo la oprimimos una vez y ya vamos a tener el pantallazo. Ahora vamos a ir donde la queramos compartir. En este caso voy a hacer el ejemplo en PowerPoint. Vamos a oprimir las teclas Control B o clic derecho y pegar. Y con eso ya tendríamos el pantallazo. O podemos ir directamente al chat y también Control B o al correo y enviar el pantallazo. Ahora vamos a ver cómo hacer el pantallazo de una parte específica de nuestra pantalla. Entonces voy a entrar aquí y voy a ir a este test de internet que estaba haciendo. Entonces supongamos que estamos hablando con un compañero por chat y le decimos que mire donde dice pin, pero él de pronto no ve donde dice pin. Y para mostrarle esa parte específica de la pantalla vamos a oprimir las teclas Windows, que es esta, Shift, que es la flechita que está aquí arriba, Windows Shift, más la tecla S. Entonces si oprimimos esas tres teclas, Windows Shift más S, se nos va a poner la pantalla un poquito más oscura y el mouse, el puntero del mouse se va a poner aquí con un más. Entonces simplemente con clic sostenido tenemos el pantallazo de la parte que nosotros queremos. Soltamos y aquí en la parte derecha, bueno, no me apareció, pero en ocasiones, bueno, porque estoy grabando no me apareció, pero a ustedes les va a aparecer el pantallazo en la parte derecha. O pueden ir donde quieran compartir el pantallazo, en el chat, en el correo o en Word o en PowerPoint, y igual Control B y ya tenemos el pantallazo. Espero que el video les sea útil. Muchas gracias por haber visto el video tutorial. Recuerden que su like, su suscripción es de bastante ayuda para mí. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao amigos.